año litúrgico de don Próspero Guéranger, los últimos días antes de la Ascensión. 4 días más y Cristo resucitado, cuya compañía nos ha sido tan cara y tan provechosa, desaparecerá de la tierra. Parece prepararnos a la separación este anuncio de la quinta semana después de la gozosa Pascua. El domingo siguiente abrirá la larga serie de aquellos que deben sucederse desde ahora hasta que venga a juzgar al mundo. Ante este pensamiento el corazón del cristiano se encoge, porque sabe que no verá a su Redentor hasta después de esta vida, y se une a la tristeza que experimentaban los apóstoles en la última cena, cuando les dice estas palabras: un poco tiempo todavía y ya no me veréis. Sentimiento de los apóstoles, pero después de la resurrección de su Maestro, qué angustia debió martirizar a estos hombres privilegiados que se daban el fin cuenta de lo que era una realidad cuando comprendieron como nosotros que la cuarta semana transcurrida tan rápidamente tocaba pronto a su fin, vivo, por decirlo así, con Jesús glorificado, a experimentar los efectos de su divina condescendencia, de su inefable familiaridad, recibieron de su boca todas las enseñanzas que debían prepararles para cumplir sus mandatos, al fundar sobre la tierra esta iglesia que vino a escoger por esposa, y encontrarse de repente entregados a sí mismo, privados de su presencia visible, no viendo su semblante ni oyendo su voz, y llevando hasta el fin esta nostalgia con tales recuerdos. Era la suerte que aguardaba a los apóstoles y que debían aceptar. Nosotros experimentaremos algo de lo que ellos debieron sentir, si nos hemos mantenido unidos a nuestra Madre la Iglesia, desde el día en que ella nos favoreció con la serie de emociones que la transportaban cada año cuando repasaba sucesivamente tan santos aniversarios, desde el nacimiento de Emmanuel hasta el de su triunfante ascensión al cielo. ¿No es verdad que también nosotros hemos vivido en unión con su esposo y que el momento de verle desaparecer a las miradas de nuestra fe atenta hasta esta hora a seguirle en todos sus estados? La emoción que experimentaron los apóstoles nos gana a nosotros. Sentimiento de María, pero vive sobre la tierra en la víspera del día en que Jesús debe abandonarla para el cielo, una criatura cuyos sentimientos jamás podremos sondear ni describir. Es María, que había vuelto a encontrar a su Hijo, y que al acercarse el momento en que va a alejarse de nuevo, jamás hubo corazón que estuviese más sumiso a las voluntades de su Maestro soberano, pero también jamás se exigió un sacrificio semejante a una criatura. Jesús quiere que el amor de María sea creciente más, y por esto la somete a la prueba de la ausencia. Quiere sobre todo que ella coopere a la formación de la Iglesia, que oriente esta gran obra que no debía erigirse sino con su ayuda. En esto se muestra también el amor de Jesús para con su madre. Desea para ella el mayor mérito, para depositar sobre su cabeza la diadema la más gloriosa el día en que suba a su vez al cielo para ocupar allí el trono que ha sido preparado para ella por encima de toda la creación glorificada. Esto no es ciertamente una espada de dolor que traspase el corazón de María, es el fuego de un amor que ningún lenguaje podrá describir, que consumirá este corazón en angustia agridulce, bajo cuyo peso caerá un día como el fruto maduro que la rama del árbol. Nos sostiene por más tiempo porque no tiene ya vida que comunicarle, pero en estos instantes supremos en que nos encontramos en los últimos esparcimientos de este hijo que la va a dejar en destierro, qué angustias para el corazón de una madre como esta, que no ha gozado más que durante 40 días de la dicha de verle glorioso y triunfante, y de recibir sus divinas y filiales ternezas. Es la última prueba de María, pero antes esta prueba no conoce más que la misma respuesta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Toda su vida está bajo el beneplácito de Dios, y de este modo ella llega a ser la más grande, la más cercana a Dios. Un alma santa del siglo XVII, favorecida con las más sublimes revelaciones, nos transmitió que a María le fue permitido escoger o entrar en el reposo de la gloria con su Hijo, o permanecer aún sobre la tierra en los trabajos del alumbramiento de la Santa Iglesia, pero que ella prefirió retardar los goces maternales que las reservaba la eternidad, y servir hasta que le plugiese a la divinidad majestad, en la gran obra que importaba tanto al honor de su Hijo y al bien del género humano, de quien también había llegado a ser madre.
Si tal entrega elevó a la cooperadora de nuestra salvación al más alto grado de santidad, haciéndola conseguir el culmen de su misión, tenemos el derecho de concluir que el amor de Jesús para con su madre se acrecentó aún más cuando recibió de ella una prueba tan sensible de la unión que ella llevaba en los más íntimos anhelos de su corazón sagrado. Fueron testimonios nuevos de su ternura para María la recompensa de este olvido de ella misma y de esta conformidad a los deseos que la llamaban a ser verdaderamente desde aquí abajo la reina de los apóstoles, como la llama la Iglesia, y la coayudadora de sus trabajos. El Señor durante estas últimas horas iba a multiplicar los testimonios de su bondad para con todos aquellos que se había dignado admitir en su familiaridad. Para muchos de entre ellos la separación iba a ser larga. Juan, el predilecto, tendría que esperar más de 50 años hasta reunirse con su maestro. Hasta después de 30 años, Pedro a su vez no subiría al árbol de la cruz para reunirse con aquel que le había confiado las llaves del reino de los cielos. El mismo intervalo de tiempo debía ser colmado por los suspiros inflamados de la Magdalena, pero nadie de ellos murmuraba, porque todos comprendían que era justo que el divino Redentor del mundo, habiendo estabilizado suficientemente la fe de su resurrección, entrase al fin en su gloria. La aparición sobre la montaña. Jesús, por medio de los ángeles, había dado orden a sus discípulos el mismo día de su resurrección de reunirse en Galilea para allí gozar de su presencia. Hemos visto cómo obedecieron esta orden y de qué manera el Señor se manifestó a 7 de entre ellos a orillas del lago de Genezaret. Esta fue la octava de las manifestaciones que los evangelistas han registrado. La nona tuvo lugar del mismo modo en Galilea. Jesús amaba esta región, de la que había escogido la mayor parte de sus discípulos, en donde María y José habían vivido, y donde él mismo había pasado tantos años en el trabajo y la oscuridad. Sobre todo le atraía la población más sencilla y más moral. San Mateo nos revela que la más solemne de las manifestaciones de Jesús resucitado, aquella que nosotros contamos como la 10ª y por la nona de las que refieren los evangelistas, tuvo lugar sobre una montaña de esta región. Según opinión de San Buenaventura y del Dionoso el Cartujano, esta montaña fue el Tabor, cuya cumbre había sido honrada por el misterio de la transfiguración. Allí se encontraron reunidos, como nos lo enseña San Pablo, más de 500 discípulos de Jesús, asamblea formada en gran parte por habitantes de la Galilea, que habían creído en Jesús en el curso de su predicación y que habían merecido ser testigos de este nuevo triunfo del Nazareno. Jesús se mostró a sus miradas y les dio tal certidumbre de su resurrección que el apóstol de los gentiles, escribiendo a los cristianos de Corintio, invoca su testimonio en apoyo de este misterio fundamental de nuestra fe. De ahora en adelante no tendremos noticias positivas sobre lo que aún sucederá en Galilea, en lo que se refiere a manifestaciones del Salvador resucitado, pero sabemos que intimó a sus discípulos la orden de volver a Jerusalén, en donde pronto volvería a aparecer a sus ojos por última vez, antes de subir a los cielos. Sigamos en estos días el caminar de los discípulos hacia la ciudad decidida. Cuántas veces en esta misma ciudad Jesús había querido reunir a sus hijos como la gallina cobija sus pollos bajo sus alas, y no había querido. Va a volver a sus muros, pero ella no lo sabrá, no se manifestará a ella, no se revelará más que a sus amigos, y partirá en silencio para no volver hasta el día en que vuelva a juzgar a aquellos que no han conocido el tiempo de su visita.